Madre mía, chavales, esto va a explotar. Demet Özdemir y su supuesta tensión con Güldem, nadie se esperaba lo que está pasando. De verdad, el salseo del día. A ver, que todos sabemos que Demet es un torbellino, una artista de los pies a la cabeza, y siempre está en el ojo del huracán. Pero esto de Güldem, su manager, ¿qué se cuece? Porque tiene tela marinera. Por ahí se dice que la cosa está más que tensa. Imaginaos la escena, Demet brillando en cada potocal, en cada serie, con esa energía que la caracteriza. Y luego su mano derecha al que supuestamente le lleva todo enfadada. ¿Molesta? No cuadra, ¿verdad? Para ser honestos, yo siempre las había visto como uña y carne. Güldem aparecía en sus historias de Instagram, se les veía riendo cómplices. Parecía que tenían una relación de esas que duran para siempre, de esas de confianza ciega. Pero si los rumores son ciertos, la cosa ha dado un giro de 180 grados. Muchos dicen que es solo un malentendido, que en cualquier relación profesional hay altibajos. Y sí, eso es normal. Pero aquí se habla de algo más serio. Se habla de desacuerdos, de que quizás Demet está tomando decisiones que no le gustan a Güldem, o viceversa. ¿Será que Demet quiere más libertad creativa? ¿O que Güldem siente que no se le hace caso? Lo que yo creo que está pasando es que Demet está en un momento de su carrera súper importante. Está triunfando a lo grande internacionalmente y eso trae consigo muchísima presión. Y cuando hay tanta presión, a veces las relaciones, incluso las más sólidas, se resienten. Pensadlo bien. Demet tiene miles de proyectos, millones de fans pidiendo cosas, y Güldem es la que tiene que filtrar y organizar todo eso. Quizás ha llegado un punto en el que las agendas son imposibles, o las visiones sobre el futuro artístico de Demet ya no coinciden. Y es que, ¿quién no ha tenido algún roce con su jefe o alguien con quien trabaja mucho? Pero esto suena a algo más profundo. ¿Podría ser que Demet esté pensando en cambiar de equipo? ¿O que Güldem esté cansada de lidiar con el divismo, que a veces se le achaca a las grandes estrellas? Lo más intrigante es que ninguna de las dos ha dicho nada directamente. Silencio total. Y eso, amigos, en el mundo del salseo, es casi peor que una confirmación. Porque da pie a imaginar, a especular, a inventar y vaya que sí lo estamos haciendo. A mí me da pena, la verdad. Porque cuando ves a alguien trabajar tan duro y tener éxito, y luego salen estas cositas, te preguntas qué pasa realmente detrás de las cámaras. ¿Será que la fama lo cambia todo? ¿O que simplemente a veces las personas dejan de encajar? Y lo que no se puede negar es que Demet Özdemir tiene una personalidad arrolladora. Es una mujer fuerte, decidida. Y a veces las personas fuertes chocan. Quizás Güldem es igual de fuerte y ahí está el conflicto. O quizás Güldem es la que pone los pies en la tierra y Demet, con toda su energía, está buscando volar más alto y choca con esa realidad. De verdad, la historia tiene más miga que un bizcocho recién horneado. Estamos todos con la nariz metida, esperando a ver qué pasa. Porque si estas dos figuras tan importantes en la vida de Demet ya no están en sintonía, imaginaos las repercusiones. Yo me pregunto, ¿creéis que esta tensión entre Demet y Güldem es algo pasajero o que va a ser el principio del fin de su relación profesional?